La Guerra de Cuba, 1895-1898. España, después de 4 siglos de colonialismo, a finales del siglo XIX, ve a la mayoría de sus territorios de ultramar independizarse uno a uno. Sus últimas posesiones fueron Cuba, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Sin embargo, en febrero de 1898 estalló la Guerra de Cuba, que ve enfrentarse los cubanos independistas apoyados por los estadounidenses contra los españoles del continente. Pero, ¿por qué los Estados Unidos? De hecho, Estados Unidos está cada vez más interesado en Cuba por causa de su geografía estratégica, interponiéndose y controlando la economía de la isla, regulando su producción de las grandes plantaciones de tabaco y de caña de azúcar. Además, existe una teoría que afirma que fueron los propios Estados Unidos los que provocaron el casus belli, la explosión del buque de guerra El Maine en La Habana, que tuvo muchos muertos. El episodio se convirtió en una culpa atribuida a los españoles peninsulares y por lo tanto en el requisito previo obvio para la guerra. El desenlace fue un desastre total. Cuba se independizó y poco después España perdió todas sus colonias. La Guerra de Marruecos, 1909. Bajo la línea imperialista del reinado de Alfonso XIII, en 1909, España empezó la Guerra de Marruecos, imponiendo una movilización general. De hecho, la obligación de enviar a Marruecos tropas compuestas en su mayoría por padres de familia de las clases obreras provocó un violento descontento popular que dio lugar a la intervención de los sindicatos y la convocación de una huelga general. La Guerra de Marruecos acabó solo entre 1925 y 1927 bajo la dictadura de Primo de Rivera. La Semana Trágica. Esta huelga general dio lugar a la Semana Trágica, expresión que se refiere a la semana desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto de 1909. La huelga, empezada en Barcelona, pronto se volvió en una insurrección extendida en toda Cataluña. Adquirió luego un fondo anticlerical, ya que su violencia se dirigía también contra las iglesias. Sin embargo, desde el tercer día, las protestas fueron enfrentadas y acabadas en sangre, con la intervención de unos 10.000 soldados, mientras que al mismo tiempo la moral de los insurrectos caía a medida de que se tomaba la conciencia que la rebelión no se había difundido en el resto del país. Los números son aterradores. 78 muertos, medio millar de heridos y 112 edificios incendiados. La Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial España fue neutral. Eso porque el rey Alfonso XIII tenía, por un lado, a la madre María Cristina de Habsburgo, de origen austríaco, partidaria del bando de las potencias centrales, o sea Alemania e Italia, y por el otro a su mujer británica Victoria Eugenia de Battenberg, partidaria del bando aliado, con Francia, Reino Unido y Rusia. Sin embargo, la decisión de quedarse neutral provocó más tarde importantes consecuencias económicas, sociales y políticas para el país. Desde 1912 hasta 1913 se alternan muchos gobiernos que, sin embargo, no tienen tiempo para realizar iniciativas y reformas. Eso resulta en una mayor fragmentación política y en un fuerte descontento popular. El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera toma el poder con un golpe de Estado. Instaura una dictadura aprobada por el rey. De esa manera empieza un periodo de paz social, gracias al progreso económico e industrial que eso conlleva. En esa época hay también una rápida urbanización y el desarrollo de una política que mejora sanidad y educación. Sin embargo, esa dictadura fracasa por causa de la oposición de nacionalistas, de los sectores anarcosindicales y de los intelectuales. En 1930, el dictador se ve negado el apoyo del ejército y del rey. Así, decide presentar su dimisión. Después de la dimisión del dictador,
están las elecciones generales de 1931, con las cuales empieza la Segunda República Española, y el rey Alfonso XIII abdica. La Segunda República vive un bienio reformista, con reformas que intentan modernizar el país, como la transformación del ejército, la laicidad del Estado, legalización del matrimonio civil y la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas. El segundo bienio, o bienio negro, el gobierno rectifica sus reformas y eso provoca descontento general, protestas obreras y campesinas, y da origen a la Revolución de 1934, insurrección anarquista en Cataluña, Asturias, Valladolid y Castilla y León. En las elecciones de 1936 triunfa la coalición Frente Popular, que solo gobierna durante 5 meses, o sea, antes del golpe de Estado y de la guerra civil. Ese gobierno quería alejar generales antirepublicanos como Francisco Franco, pero eso solo provoca su rechazo y voluntad de rebelión. Eso causa una sublevación militar que empieza el 17 de julio de 1936 en Melilla y se extiende en las Canarias, en la España peninsular y en las Islas Baleares. El conflicto se traslada a la calle, originando una guerra civil que ve enfrentarse por un lado los nacionalistas, o sea, los insurrectos de Francisco Franco, aliados de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y por otro los republicanos, apoyados por la Unión Soviética. En ese periodo, Guernica es bombardeada y muchas otras ciudades son conquistadas por los insurrectos. Con la batalla del Ebro acaba la contienda, con la derrota republicana, y el 1 de abril de 1939 Francisco Franco declara el fin de la guerra. Empieza así una dictadura de represalias, ejecuciones, censura y falta de libertad. También la industria española se queda destruida por una guerra que causa 1.000.000 de muertos. A finales de 1800 y en particular en 1888, el nicaragüense Rubén Darío publica Azul, un libro que tendrá una repercusión muy grande en el mundo de la literatura. De hecho, con su publicación se asocia el comienzo del modernismo, un movimiento literario que rompe con la estética vigente. Los autores principales de ese periodo son Rubén Darío mismo y el poeta Antonio Machado, que en sus obras pone gran importancia a temas como la soledad del hombre, la irrealidad, el amor, sentimental como erótico, y a la mitología. La abundancia de figuras retóricas, los frecuentes cambios de tonos y la perfección formal del escrito crean una armonía casi musical en las obras de ese movimiento, cuyas obras están caracterizadas por una enorme riqueza de lenguajes y de símbolos. Generación de 98. Autores y temas. El movimiento abarca un grupo de autores decepcionados por la crisis político-social y moral, que empezó con la pérdida de las colonias en el desastre del 98. Se inspira en el regeneracionismo, que encuentra las causas de la decadencia española en falta de patriotismo, ausencia de interés común, menosprecios de la tradición, y en su ideología influye también el krausismo, filosofía defensora de libertad y tolerancia. Entre los autores se destacan Miguel de Unamuno y Antonio Machado. La mayoría de ellos escribe novelas, ensayos y libros de viajes, con temas típicos y un estilo que une simbolismo y modernismo. En esta época se verifica la crisis española, que insiste sobre la decadencia de España y la urgencia de rescatarla. Hay una falta de voluntad e inacción de los ciudadanos y un sentimiento de pesimismo. Se verifica el fenómeno de las dos Españas, la España real y la oficial, que es hipócrita. Hay también un fuerte amor por Castilla. Se admira su cultura en cuanto alma de España. Se piensa que conociendo su tierra y pueblos se pueden entender los motivos de la crisis nacional. Por eso en las obras se recupera el habla tradicional.